Noches para todos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, mi nombre es César Molina, soy mentor de familias. Llevo 23 años en la educación y este es mi séptimo, creo que es mi séptimo live que inicié desde octubre. Bueno, muy feliz de poder compartir con ustedes hoy un tema muy especial para mí porque, bueno, es como todos los temas, todos son especiales porque hacen parte de esta escuela de padres que de una u otra forma estamos hoy llevando a todos ustedes. Y es como nos convertimos nosotros en padres de familia del siglo XXI, o sea, de este siglo, o sea, padres de familia modernos, mamás y papás de hoy. Importantísimo que entendamos esto porque las cosas han cambiado muchísimo. Hoy no podemos seguir criando a nuestros hijos de la misma manera que nos criaron a nosotros. Hoy tenemos que evolucionar y tenemos que innovar muchísimo en la crianza de los hijos. Y por eso hoy estoy aquí, contento de poder compartir con ustedes cada jueves a las 9 de la noche hora Colombia, un tema que para ustedes será complementario a aquellas escuelas de padres que hacen en sus colegios o aquellas mentorías que hago yo para padres de familia, que son mentorías familiares donde les doy todo lo que tiene que ver con aprender sobre ese manual que muchos padres han tomado como caballito de batalla diciendo es que no hay un manual para criar hijos, y hoy les quiero decir que sí hay un manual y yo lo tengo y es importante que lo conozcas. Todo lo que vas a conocer en esa mentoría es mucho más profundo quizás que los videos que tú ves a diario en mis redes sociales, pues lógicamente en un video de 1 minuto pues tienes que explicar muchas cosas que no alcanzarás a explicar en un minuto y 20 segundos. Pero estos lives son complementarios a toda esa información que tú recibes en redes sociales, a toda esa información que tienes en los libros y a toda esa información que puedes recibir conmigo, inclusive desde la mentoría familiar. Esta información que yo les traigo, esto que yo les hago en los lives es producto de mi experiencia de 23 años trabajando con familias, al principio a nivel de Colombia y luego ahorita sí a nivel mundial. Y pues es mucha la experiencia que puedo con ustedes compartir a través de este espacio que dura, no sé, 20, 25, máximo 30 minutos todos los días jueves. Yo feliz como siempre de tenerlos a ustedes aquí, a los que ingresan en vivo, a los que ven la grabación, a los que ven este live después de 3, 5 días porque se los comparte algún amigo, alguna amiga. Bueno, muy feliz de poder contar con ustedes y decirles que aquí estoy para ustedes y que hay mucho por hablar. Lo primero que quiero decir o quiero desarrollar es que quiero hablar de cuatro cosas que hacían los padres de antes que no se deben hacer ahora. 4 cosas que hacían quizás tus padres o normalmente la generación que son papás de nosotros son la generación, ya se me olvidó, la generación de los padres de nosotros son los baby boomers. Esa es la generación de padres de la generación X que soy yo. Aquí pueden haber papás de la generación millennial, ¿no? Que hoy en día tienen hijos pequeños, pero los que tenemos adolescentes por lo general somos generación X y tuvimos padres de la generación baby boomers. Esta generación pues no tenía mucho conocimiento, al igual que nosotros, pero nosotros a través de los últimos años, no sé, de los 10 o últimos 15, 10 años, hemos adquirido muchísima información a través de todos estos medios, a través de internet. Creo que cuando llega el internet nos abre la mente a todos y nos permite poder engrosar mucho del conocimiento que pensamos que tenemos por la experiencia que hemos, digamos que adquirido a través de estos años de edad que tengamos. Entonces vamos a hablar de 4 cosas que hacía la generación anterior, o sea, nuestros padres, que no se deben hacer hoy para ser mamás y papás de este siglo, del siglo XXI, de papás y mamás modernas de hoy. Lo primero es, creo que no es difícil para ustedes quizás saber lo que voy a decir, y es la autoridad basada en el miedo. Nosotros no teníamos respeto realmente. Nosotros teníamos era miedo. Sí, miedo a nuestros padres. Y ese miedo pues nos hacía callar muchas cosas y nos hacía obedecer muchas veces sin querer hacerlo y sin una explicación. ¿Sí? Entonces
era una familia o eran unos padres autoritarios. No todos, digamos que pudimos tener esta misma situación, pero digamos que la mayoría de padres o la mayoría de personas que están aquí hoy vienen de familias de ese perfil. Se utilizaba esa disciplina basada, aquí voy saludando a las personas que van llegando, disciplina basada en el castigo y en la obediencia. O sea, éramos castigados, pero también éramos obedientes. Hoy yo escucho muchos papás de hoy diciendo, uy, no, es que uno con solo la mirada que mi papá me hacía y la mirada que me hacía mi mamá, con eso tenía. Pero vuelvo y les digo, nosotros actuábamos quizás a través del miedo, a través de, no del respeto que teníamos hacia nuestra madre y a nuestro padre, sino a través del miedo, porque sabíamos que si no obedecíamos había un castigo posiblemente físico. Nuestros padres no conocían otras técnicas sino el castigo físico. También conozco muchos papás de esa época que no lo hacían, pero digamos que en un porcentaje grande sí castigaban físicamente, cosa que hoy no está permitido por muchas razones. Hay mucho dolor en el corazón y bueno, al venir de esas familias autoritarias, pues esa era una de las cosas que no se hacían los padres de antes, que no se deben hacer ahora. Lo segundo era una comunicación unilateral, o sea, no había forma de debatir, o sea, tú no podías decir si estabas de acuerdo o no, sino que simplemente eras un robotcito que obedecía y que sencillamente hacía caso, ¿sí? Digamos, hacíamos caso. Y muchas veces por dentro teníamos rabia, ¿no? Porque terminábamos haciendo cosas que no queríamos. Entonces esa es la segunda cosa que no se debe hacer. Aquí sigo saludando a personas que van entrando. Gracias a todos por estar aquí acompañándome. Sé que muchos no van a poder ver este video en vivo, quizás por la hora, porque de pronto hasta ahora ya están, no sé, viéndose la serie o están compartiendo con su familia, con su esposa, porque ya sus hijos se acostaron. Y agradezco mucho a los que tienen esa disciplina de, bueno, me voy a sentar un rato, 20 minutos de mi tiempo a escuchar a este señor, a ver qué es lo que va a hablar acerca del tema que tiene. En este momento estamos hablando de cómo convertirse en mamás y papás de este siglo, mamás y papás de esta época, mamás y papás modernos, mamás y papás que entienden hoy muchísimo la educación, cómo funciona la crianza. Por aquí sigo saludando a muchas personas que van ingresando. Gracias por estar aquí. Entonces, la segunda cosa que acabo de decir es la comunicación unilateral. No había forma de debatir, no había forma de cuestionar a nuestros padres. Lo que ellos decían era ley, o sea, teníamos que obedecer. Hoy ya no podemos tener eso. La tercera cosa que hacían las familias de antes o los padres de la generación baby boomers, ahorita expliqué, los baby boomers son los papás de la generación X, o sea, mis papás. Y la tercera cosa es que se la pasaban comparando, ¿no? Comparándonos. Entonces nos comparaban con el vecino, con el amigo, con el primo, con el hijo del amigo de la oficina. Y se suponía que ellos pensaban que compararnos con otros chicos era motivarnos, ¿no? Y realmente lo que hacían era desmotivarnos. Porque cada uno es un ser individual, cada uno es especial. Cada uno de nosotros es único e irrepetible y no tiene copia. Entonces el compararnos con otros primos y con otros amigos y con otros vecinos y con los hijos de los amigos no está bien, y era algo que hacían la generación anterior en la crianza. Y la cuarta cosa era desvalorar tus emociones o las emociones de los hijos. Si estabas triste, entonces te decían, ¿para qué ponerte triste? No vale la pena, no lo necesitas, no tiene sentido. ¿Por qué te enojas? Si la vida es otra cosa, no tienes por qué enojarte, la vida cógela de otra forma, ponte alegre. O sea, desvaloraba mucho las emociones, no nos permitían sentir. Cosa que hoy, aquí sigo saludando personas, cosa que hoy los padres de hoy modernos valoramos mucho las emociones de nuestros hijos, pero también nos hacemos cargo de nuestras emociones. O sea, somos padres de familia que podemos sentir hoy ya de adultos y que les permitimos también a nuestros hijos sentir, y aparte de sentir, transitar las emociones y acompañarlos en ese transitar de emociones. Entonces pienso que esas 4 cosas que acabo de decirte no se deben hacer hoy. Si tú hoy que estás escuchando este en vivo, ya sea de manera directa, aquí en directo,
o lo estás escuchando a manera de grabación, si hoy te acabas de escuchar 4 cosas que no debes hacer hoy en la crianza de los hijos, porque lo hacían las generaciones anteriores de padres, y lo estás haciendo, te invito a revisarte. Te invito a que hagas un alto en el camino y a que pienses que no lo estás haciendo bien realmente. Porque esas 4 cosas que hacían los papás de antes parecía que funcionaban, pero no funcionaban. Causaban mucha rabia, mucho rencor y mucho dolor. Cuando tú estás en procesos de sanación como los que he hecho yo por muchos años y encuentras que adultos, personas de 50 y 60 años todavía están odiando cosas de sus padres, de su papá o de su mamá, pues eso nos deja en evidencia de que muchas cosas no se hicieron bien. Aunque la gente todavía quiera exaltar y defender la antigua crianza, hoy les digo, no estuvo bien. Que es que tal fulano de tal es una muy buena persona. Y le pegaban y le daban contra el mundo, pero mira, es una buena persona, es una persona de ejemplo. Sí, y posiblemente sea buena persona, porque existe algo que tenemos todos los seres humanos y se llama libre albedrío. Yo tengo el libre albedrío cuando me hago adulto de continuar con esa cadena de mis padres de violencia, si hubo violencia, o tengo la posibilidad de decir yo no quiero esa violencia para mis hijos y voy a cambiar y voy a romper ese patrón y voy a romper esa cadena que dejaron mis ancestros. Yo escuchaba que terminamos nosotros a veces viviendo cadenas generacionales hasta la 4ª generación. La 4ª generación estás tú, que sería la 4ª generación. La 3ª son tus padres. La 2ª son tus abuelos, son mis abuelos. Y la 4ª la primera serían los bisabuelos. Entonces, 1ª generación bisabuelos, 2ª generación abuelos, 3ª generación padres y la 4ª generación somos nosotros los hijos. O sea, las personas de hoy, pues. Entonces, podemos venir arrastrando una cantidad de situaciones de nuestros ancestros. Esto es importante documentarte un poco acerca de esto, porque cuando tú conoces todo ese árbol genealógico y todo lo que ha pasado en tus familias, pues puedes conectar muchas cosas que te están ocurriendo hoy. En este caso estamos hablando de la crianza. La crianza de los bisabuelos hacia los abuelos, la crianza de los abuelos hacia los padres y tus padres en la crianza hacia ti. ¿Sí? 4ª generación. Yo, mis padres, mis abuelos y mis bisabuelos. Para que vayas analizando un poquito qué ocurría en esas familias que eran nuestras primeras generaciones. Hay muchos más, ¿no? Tatarabuelos y de ahí para arriba. Pero digamos que desde la 4ª hasta acá es que se puede pronto hacer un mejor recordering, ¿no? Porque de pronto si tú tienes tus abuelos vivos, tus abuelos te pueden contar un poquito sobre sus papás, que serían tus bisabuelos. Y ahí ya tendrías una información clara de lo que pasaba con esa, digamos que en este ejemplo, esa primera generación. Ahora quiero darte 4 claves para convertirte entonces en una mamá y en un papá del siglo XXI, en una mamá y un papá de hoy, modernos, hechos para la crianza de hoy, con el manual, con el pan debajo del brazo y el manual en el otro brazo, el manual para criar hijos. Existe, yo lo tengo, búscame, hay mucho por trabajar, pero quiero que seas esa mamá y ese papá de hoy. Y para eso quiero darte 4 claves. La primera clave, y podemos sonar un poco repetitivos porque esta palabra la escuchamos muchísimo, o la han escuchado mucho en todos mis lives y también en mis videos sobre la empatía. Esa empatía es la primera clave que se debe tener, la empatía activa, que va conectada mucho con la escucha que tú tienes abierta, una escucha que te sirve, o es una escucha genuina donde realmente estás escuchando y no oyendo, porque hay una diferencia entre oír y escuchar. Es que yo puedo estar oyendo lo que está pasando allá abajo mientras hago este live y escucho, no sé, sirenas, escucho carros que están pitando porque vivo cerca de una avenida, estoy oyendo eso, mas no estoy escuchando exactamente qué es lo que está pasando, cuáles son los sonidos reales, ese sonido de ese pito dónde es, si es aquí cerquita, afuera de mi unidad o si es más un poco más lejos. Cuando te hablo de escucha genuina es que tú te sientes realmente a escuchar a tus hijos, a escuchar la película que te van a contar. Es una película de ellos en la que tú
debes estar metido. Es una película en la que tu hijo es el protagonista y tú eres esa persona que está ahí. Nosotros los padres de familia de hoy somos papás muy conectados con las historias de nuestros hijos, nos interesan las historias de nuestros hijos. Nos escapamos de escribir un poquito sobre la historia que me está contando mi hijo para que más adelante cuando me hable de lo mismo yo lo tenga, si se me ha olvidado, lo tenga escrito en mi agenda y pueda participar de esa conversación. A mí me interesa lo que pasa alrededor de mi hijo, lo que pasa con sus amigos, lo que pasa en los descansos del colegio, me interesa mucho saber cómo van sus deportes, en sus materias, me gusta mucho escuchar, porque me gusta meterme en la película, yo hago parte de esa película de mi hijo. Entonces la primera es practicar esa empatía activa. Como te digo, es una palabra, la empatía es una palabra muy trillada en mis lives y en mis videos, pero es que hace parte fundamental de la crianza de hoy. La segunda clave es fomentar el pensamiento crítico. Yo veo muchos papás ofuscados o frustrados porque los hijos, cuando le colocas una consecuencia, te preguntan, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué lo haces? ¿Y por qué tan drástico? ¿Y por qué no estoy de acuerdo? Y te enojas, ¿no? Y te enojas porque tu hijo viene y te dice porque tú no eras capaz de hacerlo. Tú te enojas porque tú no eras capaz de hacerlo con tus padres. Entonces te enojas porque tu hijo sí tiene la personalidad para hacerlo, ¿sí? Para cuestionarte en tu decisión. Y resulta que es que los estamos metiendo a colegios modernos donde les enseñan a indagar, donde les enseñan a cuestionar, donde les enseñan a que no traguen entero, a que pregunten, a que se den cuenta qué está pasando. Entonces, ¿por qué te enojas? Porque tu hijo te cuestiona. Más bien te digo, enséñale a tus hijos a tener ese pensamiento crítico. Ayúdalas a que ellos, por ejemplo, saquen los pros y los contra de una toma de decisiones de algo fundamental que tiene que tomar la decisión, de algo que va a pasar. Por ejemplo, tu hijo está, no sé, en la ONU o participa en la banda del colegio o está en la academia de fútbol y tu hijo tiene que tomar la decisión de retirarse de una de estas porque no le alcanza el tiempo para el estudio, por ejemplo. Entonces ayúdalo a que tenga sus pros y sus contras con respecto a esa situación para que él tome la mejor decisión. Esto no es sencillo de hacer, pero en la medida que lo puedas implementar en casa, pues va a servir muchísimo. Entonces, primero, escucha activa, que tiene que ver con la empatía. Segundo, enséñala o fomenta la indagación, el cuestionamiento de tus hijos, que tengan pensamiento crítico. La tercera clave es practicar mucho la salud emocional y mental, tanto de nosotros como padres de familia, como la salud mental de ellos. Sí, esto cuando hablo de este cuidado es tu propio cuidado hacia tu bienestar emocional, que se va a ver reflejado en el bienestar de nuestros hijos. Entonces, cuando tú abres espacios, por ejemplo, de confianza con tus hijos, les permite a ellos que expresen sus emociones, su sentir. Entonces, vela mucho porque ese ambiente emocional en casa esté equilibrado. Desde ti que eres la mamá o el papá, hasta lo que pasa en tu casa. Cuídate mucho de las palabras que utilizas, de las formas en que llamas la atención, de las maneras en que desarrollas o implementas todo el tema de normas, reglas y límites. Entonces esa es la tercera. Y la cuarta, acompaña a tus hijos en la autonomía. Colócales pequeñas responsabilidades. Empieza a guiar a tu hijo a través de su propia autonomía. ¿Sí? Que ellos tengan la posibilidad de decidir algunas cosas por ellos mismos. Esto les va a permitir tener mucha responsabilidad, inclusive en las decisiones que ellos van a tomar. Entonces, cuando tú quieres convertirte en un padre de familia de hoy, tú te ocupas de enseñar a tus hijos a que sean autónomos, a que tengan la capacidad de tomar una decisión por sí mismos y que asuman las consecuencias de aquellas decisiones. No nos asustemos porque van a tomar decisiones quizás como no quisiéramos nosotros, pero acompáñalo a tomar esa decisión. Cuando le preguntes qué decisión estás tomando y él te cuente,
Trata de indagar un poco sobre esa respuesta que tu hijo te está dando, con preguntas poderosas, con preguntas amables. Como ya estamos creando un ambiente de confianza, entonces va a ser fácil que tú le preguntes por qué tomaste esta decisión y que tu hijo te pueda decir, como dije al principio, con toda la personalidad del caso, por qué está tomando esa decisión. Convertirse en papás y mamás del siglo XXI o de este siglo, que es lo mismo, requiere muchísimo compromiso y muchísima disciplina. No es fácil convertirse en una mamá y un papá conscientes, porque realmente en lo que debes convertirte hoy es en mamás y papás conscientes de todo lo que está pasando, conscientes de cada momento que estás viviendo con tus hijos. Desconecta el automático en el que vives todo el tiempo. Yo confieso que al principio cuando hacía lives, mis lives eran muy automáticos porque yo tenía un libreto que había escrito, digamos que en el día escribía y terminaba a veces por hacerlo bien, terminaba leyendo en algunos momentos. Pero era una lectura de algo que yo mismo había creado. Pero yo no quería que las personas que vieran mis lives se dieran cuenta que yo estaba leyendo. Les cuento que los últimos, no sé, en el último tiempo ya no tengo un libreto tan armado. Sí tengo unas bases, sí tengo una hojita donde escribo algunas cosas que voy a hablar, o casi que todo lo que voy a hablar, pero ya cuando llega el en vivo es de manera muy natural, o sea que lo que voy diciéndoles a ustedes es algo muy mío ya, y es algo que está dentro de mí, de mi experiencia, y que quiero compartir con ustedes. He llegado al final. Yo sé que muchos se conectan conmigo y están firmes desde el principio y no quiere que terminen o que no se termine este en vivo porque necesitan tener más información. Hay mucha información que necesitas conocer, y si sientes que todo esto que te dije hoy te conecta de una forma u otra, hoy te pido que alces la mano y me busques y me digas: César, yo requiero una ayuda tuya, y te prometo que la tendré. Te prometo que hay mucho por hacer y que quiero que te des cuenta de todo lo que hay por hacer. Entonces te invito a que, si acabas de llegar o llegaste hace poco, vayas ahora a la grabación del video. En unos segundos cerramos la grabación en vivo y a los segundos siguientes subimos la grabación de este en vivo. No te dé pena retroceder, mirar el video. Yo no me doy cuenta quién lo vio en vivo y quién lo vio grabado. Saca tu cuadernito de escuela de padres que te hice comprar hace un poco menos de un mes y medio y escribe todo lo que vas a ver hoy. Hoy vas a tener unas claves que te van a servir mucho para seguir en este camino de construirte como una mamá y un papá conscientes. Entonces, no te despegues de mis redes sociales. Ese es el tema central de la semana. Vamos a hablar sobre cómo convertirse en una mamá y un papá de hoy. Son mamá y papá conscientes del siglo XXI. Vas a ver mañana un videito chistoso, pero también vas a ver en la semana, el fin de semana, vas a ver algunos videos que tengo para ti. El lunes y el martes también, y el miércoles y el jueves quizás vas a ver un carrusel de post. Entonces hay mucho por hablar de este tema y bueno, quiero que no te desconectes ni un segundo de mis redes sociales, y por favor comparte este live con todas las familias que tú creas que pueden estar interesados en saber cómo convertirse en papás de hoy. Chao, chao y feliz noche.